Bueno, continuamos las presentaciones. Comentarles que vamos una presentación retrasados, así que las disculpas a quienes antecedieron a las personas y a las que se están instalando. En representación de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, nos acompañan acá en sala Mónica Vargas y Claudio Ternicier, a quienes le damos la bienvenida. Tenemos lo mismo, repetimos, 15 minutos, ustedes utilizan el tiempo como estimen y 5 de preguntas. Muchas gracias. Ahí sí. Buenas tardes a todas y todos los y las constituyentes. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Mónica Vargas, soy presidenta de la Federación de Colegios Profesionales y me acompaña Claudio Ternicier. Él es parte del Colegio de Médico Veterinario, ¿cierto? Y de la Comisión de Constitución de nuestra Federación. Y queremos partir planteando la idea de que un buen trabajo es el que se centra en el amor por el ser humano y la naturaleza. Lo que les vamos a mostrar ahora hace referencia a... vamos a ver cómo se avanza esto. Ahí sí. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos la Federación de Colegios Profesionales, agrupamos a 23 colegios profesionales universitarios de Chile. Eso es importante porque esta propuesta ha sido consensuada con estos colegios profesionales, por lo tanto... tiene un sustento, ¿cierto?, teórico práctico que les queremos presentar. La misión de la Federación es ser un referente ético del ejercicio profesional y contribuir a cautelar la adecuada formación de profesionales universitarios en Chile, ¿cierto? Y queremos partir por una cita de Maturana que nos parece que es muy relevante en términos de plantear... que la mirada ética no alcanza más allá del borde del sistema social en que surge. Por lo tanto, la conducta no ética en una comunidad surge de la fragmentación de dicha comunidad. Y a mí me parece que a los convencionales acá y a las convencionales acá presentes les debe hacer mucho sentido cuando uno habla de la fragmentación de la comunidad, porque eso es lo que tenemos en nuestro país, una fragmentación de la comunidad. Esta fragmentación de la comunidad es lo que nos ha llevado a las conductas no éticas, ¿cierto? Porque cuando la constituyente Betty Gallardo se sienta al lado del constituyente Arturo Zúñiga y sonríen, cuando están las mujeres feministas, ambos, y se sonríen entre ellos, es porque hay una cercanía, es porque están sentados al lado, es porque la fragmentación... es porque... Disculpe que la interrumpa, estimada, pero nosotros no nos llevamos para nada. Para nada. Éramos como perro y gato. Se acabó la transición. Creo que es un hito esto. Es porque justamente, señores y señoras constituyentes, justamente es porque la fragmentación es lo que no nos permite, ¿cierto?, tener una ética colectiva que nos permita construir en conjunto, ¿cierto? Pero cuando nos miramos a la cara, cuando nos conocemos, cuando efectivamente sabemos quién es el otro, nos pasan cosas en términos de poder construir efectivamente como país. La vida buena, que es lo que hablaban las compañeras de filósofas, ¿cierto?, también están en este plano. Pero esto no es algo que hayamos inventado nosotros, que inventaron las compañeras filósofas, no. La vida buena viene, ¿cierto?, desde Aristóteles y mucho antes probablemente. La idea de eudaimonia, ¿cierto? La idea de Ubuntu en el pueblo Zulu, la idea de amor en la religión católica, la idea de amor en los musulmanes, la idea de Poyen, que nos citaba, ¿cierto?, hace algunos días la presidenta de esta convención. Todo esto habla de la vida buena y de la vida feliz, pero tenemos que intentar hacerla parte. Tenemos que intentar efectivamente que sea parte de esta convención constituyente. ¿Y cómo se hace? Como lo están haciendo el constituyente Zúñiga y la constituyente Gallardo, sentándose al lado y riendo de vez en cuando, dependiendo, ¿cierto?, de la situación. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí la ética es una disciplina, efectivamente es un abstracto.
Esta comisión está trabajando con un abstracto, pero con un abstracto que puede tener carne, que necesitamos como país que lo tenga. Necesitamos como país que efectivamente esto sea la esencia de la Convención Constitucional. Entonces, necesitamos que construir, y aquí viene, un buen vivir, con la idea de un bien común, sustentado en la ética. ¿Qué significa esto? Significa, primero, hacer las cosas bien porque está bien. Porque en nuestro foro interno siempre sabemos cuando estamos haciendo algo que no está bien. Tenemos que hacer las cosas bien porque están bien, pero bien para todas, para todos y para todo. Porque aquí hay un elemento importante. Hoy día había 28 grados afuera. El medio ambiente también necesita de la ética de esta Convención Constitucional. Y esto tiene que estar en el sustento del reglamento de esta Convención. Tenemos que construir un relato convenido de verdad. ¿Y por qué es tan relevante construir este relato convenido de verdad? Porque nuestro país no tiene un relato convenido de verdad. Los que habitamos en la zona oriente, de repente hay personas que no bajan a otros lugares de la ciudad. Y cuando viajan, pasan por la costanera norte y llegan al aeropuerto y no conocen otros espacios, pero sí conocen la India o conocen, no sé, New York. Pero no conocen lo que está sucediendo en el otro lado de la ciudad, lo que está sucediendo en la Araucanía, lo que está sucediendo con mi querido amigo, ¿cierto? Y nunca bien ponderado Héctor Yaitul, cuando se le condena y cuando se menciona, ¿cierto? Y a todos, a los que no les gusta, se le para el pelo. Bueno, pero vamos a mirar qué es lo que está pasando en ese lugar. Miremos efectivamente cómo están viviendo las comunidades, qué es lo que está sucediendo en esas comunidades. Y esto es muy relevante para este reglamento de ética, la comprensión de lo que le está sucediendo al otro, desde dónde el otro está hablando, desde dónde está ese dolor. Elementos éticos para la redacción de una nueva Constitución. A nosotros nos parece que hay elementos fundamentales que debieran considerar. La tolerancia, por cierto, tenemos que entender que hay otros que piensan distinto. Y que debemos conversar con ese otro que piensa distinto y entender desde dónde habla. La moderación. La moderación. Cuando vayamos a gritar, cuando vayamos a decir algo, ¿cierto? Entender que tenemos que ser moderados. El respeto. Respetarnos entre unos y otros. La prudencia. Y sobre todo, la probidad. Ustedes tienen, la Convención Constitucional tiene que convertirse en el ejemplo de convivencia democrática para nuestro país. En un ambiente, por cierto, fraterno, sororo y de empatía. Y aquí hay elementos que nosotros no solemos hablar como sociedad, y es la idea de empatía, de ponernos en el lugar del otro, de saber qué es lo que le está sucediendo al otro y por qué ese otro vivencia lo que vivencia de esa manera. A nosotros nos parece, ¿cierto?, que en este país, que es un país que se ha convertido en un país individualista, fragmentado, ¿cierto?, falto de empatía, la empatía ha sido relegada como a un cajón, al cajón de los recuerdos. Era como que antes era un orgullo estar en un colegio público. Y en el colegio público compartían los niños, ¿cierto?, de todos los lugares. Pero de repente a alguien se le ocurrió que algunos tenían que ir a un colegio particular pagado, otros a un colegio subvencionado y otros a un colegio público. Y nos fuimos poniendo etiquetas. Entonces, mi manera de hablar, el lugar donde yo vivo, cuando yo digo vivo en la zona oriente de Santiago, hay una etiqueta. Pero es amiga Yaitul, otra etiqueta. Estudió en un colegio particular, otra etiqueta. No, pero militó en un partido de izquierda, otra etiqueta. Esas etiquetas es lo que nos ha hecho mal como país. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad de la empatía, es justamente esa necesidad de ponernos en el lugar del otro, de escuchar, pero de escuchar de verdad lo que le está pasando al otro. No de tener una postura para luego decir y hacer lo que a mí me parece sin haber escuchado absolutamente nada. La deontología es la rama de la ética que trata de los deberes que rigen las actividades profesionales y el ejercicio de una profesión. Muchos de ustedes, de los constituyentes, son profesionales. Los colegios profesionales tenemos códigos de ética que nos rigen. Por lo tanto, nosotros le vamos a hacer entrega al presidente de esta comisión
todos los códigos de ética de los colegios profesionales para que lo tenga en consideración en la redacción de este documento. Decálogo de comunicación. A nosotros nos parece, porque la federación es muy diversa, en la federación hay de todo, de todas las profesiones, de todas las condiciones sociales, de todos los partidos políticos, no es fácil ser la presidenta de la federación. Pero hemos llegado a algunos acuerdos mínimos. Y hay la idea de establecer un decálogo de comunicación como comisión de ética sería muy interesante. Que esta comisión establezca un decálogo de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, y que diga, no asumir, lo primero es no asumir como cierto nuestros propios prejuicios. Y que lo peguemos en todas las salas. En cada sala, ¿cierto?, donde se dé el debate, que existe este decálogo. Asumir como cierto nuestros propios prejuicios, ser empático, ser tolerante, ser cuidadosa con las formas de comunicar, no hablar en pasado, argumentar basados en hechos y no en preconcepciones, escuchar con atención plena ante. Nosotros recomendamos además, y esto es parte, digamos, de una discusión que vimos, una jornada de conocimiento entre convencionales, y quizás la Comisión de Ética pudiera ser la comisión que impulse esta jornada. Un día que, no sé, yo les decía, con máscaras, con algo que nos permita que no nos veamos efectivamente las caras, no sepamos quién es el otro y que nos cueste desde dónde y por qué está sentado acá, ¿ya? Y que ya no sea sino la convencional solamente Betty con el convencional Arturo, sino que sean el convencional Cristian Viera, que fue profesor de mi hija, ¿cierto?, con el profesor Cristóbal Andrade, con una cantidad enorme de constituyentes, ¿cierto?, que comiencen a conocerse entre ellos, ¿cierto? Entonces, podríamos nosotros, con mucho gusto, contribuir a organizar esta actividad. Nosotros sabemos hacerlo, así que lo podríamos hacer. Y por último, tenemos algunas propuestas de algunos articulados para el Código de Ética de la Convención que nos parece que serían esenciales. El primero de ellos, por cierto, estamos en un espacio, me quedan 2 minutos. 3 minutos. 3 minutos, sí. Estamos en un espacio que tiene una legislación, ¿cierto?, en nuestro país. Entonces, acatar la legislación vigente, claro, en todo articulado normativa directamente con la Constitución, menos aquellos artículos, ¿cierto?, que ustedes tienen que reformar, obviamente, pero tenemos una normativa. Bueno, acatemos esa normativa. Escuchar y considerar todas las opiniones, un articulado que hable, ¿cierto?, de propiciar los acuerdos con sus pares, y esta idea, ¿cierto?, de que los constituyentes no debieran emitir pronunciamientos, opiniones o declaraciones que constituyan una incitación directa o indirecta a la violencia. Pero ninguno, y esto no es solamente presente, sino que también es pasado. Hacer apología de la violencia pasada también nos hace daño como país. Esta es nuestra presentación. Claudio, yo no sé si tú quieres... Quedamos abiertos a preguntas. Quedamos abiertos a preguntas. Gracias. Viene una etapa de 5 minutos en la cual 2 constituyentes pueden preguntar y las respuestas integradas al final de esas preguntas. Queda abierta la palabra. Constituyente Loreto Vidal. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Una pregunta que la escuchaba primero admirada, debo decirlo con toda propiedad, y preguntar cómo fue que usted con su organización lograron sacar casi la foto exacta de nuestras necesidades desde el punto de vista relacional y ético. Se lo debo decir así y me lo va a tener que responder de alguna forma, porque creo que eso va más allá de la experiencia, no de la experiencia del conocimiento del tema. Muchas gracias. Honestamente, muchas gracias. Gracias, Loreto. ¿Más preguntas? Benito, por favor. Zúñiga también tiene. Sí, muchas gracias por el aporte y por la
reflexión también profunda y que nos viene a aportar. En los reglamentos de ética nosotros hemos discutido que tenemos que poner sanciones, ¿ya? Y en general el reglamento que miramos desde la Cámara de Diputados son sanciones pecuniarias. Entonces, a partir de tu reflexión, de la reflexión que ustedes han realizado, capaz que la palabra sanciones no es la que corresponde, pero cómo vamos aprendiendo a partir también de cómo los otros nos limitan a lo mejor algo por un tiempo. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso también en los códigos de ética? No sé, lo que ustedes han visto. Muchas gracias. Muy bien. Respuesta, por favor. Bueno, primero hacer una confesión. La verdad es que no es fácil trabajar dentro de la federación. Tenemos mucha diversidad y de alguna manera hemos llegado a estos acuerdos intentando, ¿cierto?, avanzar con esa diversidad más allá de lo que pensaba yo o la directiva como directiva. Pero además mi tesis doctoral fue en concentración del poder y legitimidad del orden en Chile, por lo tanto había todo un trabajo, digamos, avanzado respecto a este tema que se venía a venir, aunque algunos decían que no se venía a venir, nosotros lo habíamos advertido desde la academia, desde las universidades. Y bueno, montamos esto, hicimos una reunión. Claudio quiere... No, tranquilo. Sí. Hicimos una reunión y fuimos, digamos, pimponeando la presentación, que es un poco resume estos 3 años al menos de actividad con los colegios profesionales. Respecto al tema de las sanciones, responde las dos preguntas. Respecto al tema de las sanciones pecuniarias, es parte del problema que tenemos como país. No sirven. Y de hecho, es muy relevante que la sanción no sea pecuniaria, pero cuando es pecuniaria, y como tenemos un país tan desigual, hay una desigualdad en la sanción. Entonces, y en esa desigualdad en la sanción, lo que estamos generando es una injusticia. Y desde esa perspectiva, lo relevante, ¿cierto?, es que sea una sanción más bien social. Una sanción que más que castigar, así como entre comillas. Yo siempre eduqué a mis hijos, a mis 2 hijos, diciéndoles que lo que sucedía era la consecuencia de sus actos. Entonces, un poco transmitir que esto es consecuencia de sus actos, pero públicamente quizás, porque cuando es pecuniario, insisto, genera injusticia. Hoy día, si le pasa un parte a un señor que gana 250.000 pesos o 300.000 pesos o 500.000 pesos, no es lo mismo que si le pasan un parte a un convencional constituyente que gana 2,5 millones. Y no es lo mismo que si le pasan un parte a un empresario que gana 10 millones de pesos. Entonces, ojo cuando la sanción es pecuniaria, porque la desigualdad también está, porque eso produce injusticia. Y Claudio quería también responder alguna de las preguntas. No, un poco continuidad lo mismo, lo que yo iba a señalar. O sea, digamos, yo creo que aquí lo importante es una sanción más bien moral, social, en caso de, bueno, que se aparte en algunos constituyentes del Código de Ética, y que esto tenga más esta transparencia, digamos, que hemos buscado en este proceso, que ustedes han buscado, ¿no? O sea, que sea de cara a la ciudadanía, de manera que esto realmente tenga un efecto, y un efecto que permita realmente llegar a esta convivencia que queremos. O sea, yo quiero insistir en el tema del modelo que esta convención significa para la sociedad completa, para la ciudadanía chilena completa. O sea, es decir, la buena forma o el buen tono, digamos, no implica en ningún caso falta de firmeza, que ojalá no confundamos. Nadie está diciendo que se inhiban, digamos, en sus verdaderas convicciones, y en presentar con la firmeza que corresponde, digamos, aquello que haya que presentar. O sea, eso no tiene que ver con el tema ético, tiene que ver con hacer eso en el tono adecuado, con la firmeza que corresponde, pero sin afectar la convivencia y el buen tono, digamos, entre los constituyentes, digamos. Y no es solo entre ustedes, sino que esto tiene efecto, evidentemente, hacia el resto de la sociedad, digamos. Y eso es lo que hay que reflexionar cada vez que cualquiera de nosotros, digamos, emite un juicio o dice, bueno, una declaración o lo que sea. Y esta actitud, además, de los constituyentes debe ser en este contexto, en el contexto de las sesiones de la convención,
pero también tiene que reflejarse, ¿no es cierto?, en el actuar de los constituyentes afuera, digamos. Porque muchas veces, y yo sé que ustedes están pensando porque ya ha pasado, ¿no es cierto?, ha pasado que en las declaraciones de prensa o en las entrevistas, de repente, bueno, ahí se transgrede con el marco ético. Entonces yo creo que también es importante que ustedes, digamos, señalen en el Código de Ética que esta actuación en un contexto de ética tiene que ser 24/7, o sea, todo el tiempo, ¿no? Tanto aquí en las sesiones como en la actividad que tenga cada constituyente fuera de la sesión. Gracias. Muchas gracias a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios, a Mónica y a Claudio por la exposición.